Buenos días. Buenos días. Estamos esperando que ingrese el profesor.
¿No puedes cerrar la puerta, por favor? ¿Está grabando?
Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola. 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 Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Todos me escuchan, por favor? Sí. A ver. Sí. 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 Muy bien. Bien. Vamos entonces ahora a hablar un poco de la geometría. ¿Sí? ¿Ya? Viendo primeramente, ¿no?, la teoría que con el profesor Carlos han visto, ¿no?, el día de ayer. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar, ¿no?, viendo una PPT, ¿sí? ¿No? Bien. Tras un fallido aislamiento voluntario, la capital de Rusia entró en cuarentena obligatoria. Hago un llamado a ustedes, a las autoridades en todos los niveles del gobierno. Sus acciones deben ser razonables y profesionales. Es este enfoque el que nos permite frenar la propagación del coronavirus. La población de la ciudad, donde hay poco más de 1000 casos de COVID-19, solo podrá abandonar sus viviendas cuando se produzcan emergencias médicas para realizar compras y por motivos laborales, si es que no hay opción al teletrabajo. Los habitantes también podrán pasear a sus mascotas, pero a una distancia no mayor de 100 metros de sus viviendas. Para salir de sus hogares. Deben tomarse todas las medidas necesarias en esta situación. Con 1.534 casos positivos y 9 muertos, el gobierno de Vladimir Putin evaluó extender la cuarentena a todo el país. En España, un ingeniero asegura haber desarrollado una mascarilla que elimina. Se llama Rubio Ibáñez de Alba y asegura haber diseñado una mascarilla que elimina el coronavirus. Hola. Chicos, buenos días, profesor. Buenos días. Ya va a iniciar la clase. Por favor, desactiven los micrófonos. Todos desactiven el micrófono para poder escuchar al profesor. Ya. Puede ser lavado diariamente, durar años y no ser desechado. Cuando hablamos entonces de segmentos, ¿sí? ¿Ya? Lo primero que nosotros debemos es ver, pues, cómo se define. Dice que se toman 3 puntos, ¿no?, diferentes en una recta L, ¿ya? El punto U está entre P y S, siempre que, digamos, cumpla una condición de que la medida de PS sea igual a PQ más QS.
Entonces me dice que siempre Q va a estar entre P y S, ¿no? Y la notación que ustedes van a ver en geometría sería P-Q-S. ¿Sí? Entonces, cuando me habla, ¿no?, de la definición justamente de segmento, la definición de segmento es, pues, ¿no?, la unión, vamos a decir, de los extremos, de los puntos P y Q, y de todos los puntos que se encuentran entre P y Q, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros vamos a recordar. El segmento PQ denotado de esta manera, ¿sí?, sería los extremos P y Q unidos con todos los puntos que se encuentran entre P y Q, ¿ya? La longitud del segmento es un número real, está bien positivo, ¿ya? ¿Qué le vamos a llamar L? Cuando hablamos de ángulo, la definición me dice que es la unión de dos rayos no colineales que tiene el mismo origen. Si los rayos AB y AC, ¿no?, se unen, ¿no?, entonces determina justamente el ángulo BAC, ¿ya? Recuerden de que van a tener un mismo origen, también de esa manera. Bien, cuando nosotros observamos, ¿ya?, al ángulo, debemos tener bastante cuidado justamente, ¿no?, en las medidas. Para eso aparece el postulado. El postulado justamente es una verdad que no vamos a demostrar, la vamos a aceptar, ¿sí? Y bueno, me dice, a cada ángulo BAC le corresponde un único número real comprendido entre 0 y 180, denominado la medida del ángulo. Eso me lleva a un postulado, ¿sí? Si un punto D pertenece al interior de un ángulo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El postulado de la adición del ángulo dice, si un punto D pertenece al interior del ángulo, como vemos acá en el bosquejo, de su punto interior, entonces, el ángulo, ¿no?, BAC, ¿ya?, debe ser igual a las medidas de los ángulos BAD, DAC. Definición. Dos ángulos forman un par lineal si son adyacentes y los lados no comunes son rayos opuestos. ¿Qué es un par lineal? Sería para nosotros, ¿sí?, ¿ya?, dos ángulos adyacentes suplementarios. Observemos, está bien, adyacentes son dos ángulos que comparten el origen, un lado, y los interiores de los ángulos tienen que ser, ¿no?, disjuntos, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los ángulos adyacentes suplementarios, ¿no?, llamados par lineal, ¿ya? Entonces, el otro postulado sería, si dos ángulos forman un par lineal, lo que vemos en la figura anterior, entonces son suplementarios. Paralelismo. Dos rectas son paralelas si su intersección es el vacío. Estamos hablando justamente, ¿no?, de un postulado. Si las rectas L1 y L2 son paralelas, se va a denotar por L1 paralelo a L2. Postulado de las paralelas. Sea una recta y un punto que no pertenece a la recta. Entonces existe una única recta paralela a la recta dada que contiene al punto. Vemos acá de que si la recta es L, ¿ya?, acá está un punto y solamente pasa una y solamente una recta que es paralela a la recta dada, ¿ya? Si P no está en L, entonces existe una única recta L paralela, ¿no?,
a que contiene a P. O sea, si P no está en L, ¿sí? Entonces existe una única recta, ¿ya?, que contiene a P. Solamente una única. Bien. Cuando hablamos de los teoremas, los ángulos alternos internos determinados entre dos rectas paralelas, dice que son congruentes. Serían ángulos alternos internos, por lo tanto, alfa debe ser igual a teta. Definición de polígonos. Sea los puntos P1, P2 hasta Pn un conjunto de n puntos distintos de un plano P, con n mayor o igual a 3. ¿Ya? Y sean los n segmentos P1, P2, P2, P3, hasta Pn, P1. Tiene que condicionarse lo siguiente: ningún par de segmentos que intersectan, excepto en sus extremos, ningún par de segmentos con un extremo común son colineales. La unión de los n segmentos se llama polígono. ¿Ya? Vemos acá justamente los n puntos y se forman justamente los n segmentos, P1, P2, P2, P3, P3, P4, hasta Pn, P1. ¿Ya? Entonces, a esos puntos se les conoce como vértices. A los segmentos se les conoce como lados. Y los ángulos del polígono son aquellos 3 puntos que determinan justamente dicha medida angular. Bien. Cuando hablamos de las definiciones, dice un segmento cuyo extremo son dos vértices no consecutivos de un polígono se llama diagonal. Definición entonces de polígono convexo, me dice si al trazar una recta que contiene a cualquiera de sus lados, los demás puntos del polígono están contenidos en un solo semiplano determinado por la recta. Yo tengo un polígono cualquiera, trazo una recta por cualquiera de los lados. Si el polígono se encuentra determinado en uno de los semiplanos, el polígono es convexo. Otra vez, si tengo un polígono, tengo una recta, dicha recta, ¿no?, determina en los dos semiplanos parte del polígono. Por lo tanto, el polígono es no convexo. Bien. La clasificación será pues por la cantidad de lados que tiene el polígono. 3, 4 lados, 5 lados, ¿no? Generalmente, el de 9 lados muchas veces tenemos un problema. O lo conoces como eneágono o nonágono. Muchas veces ha venido, ¿no? Se tiene un polígono, ¿no?, de 9 lados. O también se tiene un eneágono. Y tú, pues, como no conoces, dibujas un polígono de n lados. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Bien, existen los teoremas. Dice, si en un polígono de n lados, ¿no?, de un vértice cualquiera se trazan todas las diagonales posibles, entonces dicho número de diagonales es n-3 diagonales. Acá otra vez dice, en todo polígono de n lados, el número total de diagonales es n por n-3. Y en un polígono convexo de n lados, si de n vértices cualquiera se trazan todas las diagonales, entonces el polígono se descompone en n-2 triángulos. Bien, entonces cuando nosotros observamos estos teoremas que acabo de pasar, muchos de nosotros pues tenemos duda, ¿no?, y debemos aceptar. Pero vamos a demostrar alguno de ellos para que ustedes se den cuenta lo simple y sencillo que es esto.
¿Sí? A ver, permítame, por favor. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí. Hola chicos, por favor. Es importante que mantengan sus micrófonos apagados, ¿ok? Es una forma de respeto al profesor y a todos sus compañeros y a ustedes mismos, por favor. Todos con el micrófono apagado. Gracias. Muchas gracias. Bien. A ver. Bien. A ver, vamos a compartir entonces. Sí. Bien. Algunos problemitas, ¿sí? A ver, dice, en un segmento AB, ¿sí? Se ubican los puntos P, Q, D, E, F, G, R y T. Tal que P y T trisecan a B, D trisecan a P, E, F, F, G a Q, B, R, T, ¿no? A P, Q. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando empezamos el problema, tenemos que hacer primero un bosquejo. Ubico los puntos A y B. Luego te dice, se ubican los puntos P y Q. Pero recuerda que P y Q te secan, ¿no? Te secan al segmento A. En el punto AP se ubican los puntos D y E, que también trisecan a dicho segmento. En QB ocurre lo mismo, trisecan. Y en PQ se ubican los puntos R y T. Listo. Bien. Te dice que el dato AB vale 27. Entonces tú observas, ¿no? Bajo esas condiciones, que 9 veces el segmento A sería el 27. Por lo tanto, cada segmento, como vemos, AD, DE, EP, PR y todos ellos miden 3 unidades. Te está condicionando entonces que midas cuánto vale DT, DT, F, R, G. Si tú observas, DT para nosotros sería 4A, EF sería pues 5A y RG sería, ¿no? Sería 4A. Por lo tanto, vemos pues, ¿no? Que la suma es 39 y la respuesta tendría que ser, ¿no? La letra D. Tenemos otro tipo de problemas, ¿sí? Ya condicionados. Te dice una recta se ubican los puntos A, B, C y D. Y bueno, pues observamos que 1 sobre AB más 1 sobre AD es 2/5. Te dan otras condiciones, que AB por CD es igual a BC por AD. Bien, otra vez definimos pues justamente, ¿no? Los segmentos. ¿Ya? Por tanto, tenemos justamente de que AB por CD es igual a BC por AD. Entonces, yo puedo pues, ¿no? Cambiar justamente la proporción, ¿no? A CD lo dejo en este, ¿no? Lado, a AD pasa a dividir, BC está en el lado derecho y AB pasa a dividir. Entonces, observamos pues,
acá algo muy interesante. Si nosotros vemos CD, ¿no? CD sería pues el segmento AD menos el segmento AC. Y si yo observo BC, ¿no? Sería el segmento AC menos el segmento AB. ¿Ya? Entonces, yo puedo ordenar, ¿no? El desarrollo AD entre AD menos AC entre AD igual a AC entre AB menos AB entre AB. Nuevamente, tú tienes acá, ¿no? 1 menos AC entre AD, ¿no? AC entre AB menos 1. Ordenas nuevamente, ¿no? Pasas a sumar también, ¿no? Factorizas a C, nuevamente pasa a dividir a C, y tienes justamente, ¿no? La condición que nos estaban planteando inicialmente, que era 1 sobre AD más 1 sobre AD es 2. Luego, observamos claramente, ¿no? Que AC tendría que valer 5 unidades. ¿Viste? ¿Ya? Entonces, eso sería, pues, ¿no? La respuesta B. Bien. Cuando hablamos de rectas paralelas, por ejemplo, ¿no? El clásico que nosotros vemos muchas veces agarran, ¿no? Y dicen, apliquemos la regla del serrucho. Pero lo único que nosotros tenemos es de que L1 y L2 son paralelas. Y que la medida, ¿no? De M más N más Q es 135. Lo que te pide es cuánto vale alfa más teta. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, pues, cuánto vale la suma de ellos. Dibujamos nuevamente, ¿ya? Observo, ¿sí? ¿Ya? Ubico mejor algunos puntos para tener como referencia A, C, G, ¿no? Y H. Nuevamente observo y digo por AB, está bien, ¿no? Ya por A voy a trazar una paralela. ¿Está bien? Trazamos una paralela. ¿Ya? Entonces, tenemos una paralela. Entonces, la medida del ángulo BAC con GHL tendrían que ser iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿sí? Observamos que este es 38 grados. ¿Sí? Luego, tú observas, ¿ya? Y dices, pues, ¿no? Que 38 más alfa más teta es igual a m más n más q. ¿Ya? Entonces, por dato, te dice de que m más n más q es 135, ¿no? 38 más alfa más teta 135, por lo tanto alfa más teta tendría que ser 97. Y la respuesta sería la B. Bien. A ver. Tenemos otra aplicación. ¿Sí? L1 y L2 dice que son paralelas. ¿No? L1 y L2 son paralelas. ¿No? Te pide calcular la medida del ángulo, bueno, alfa, ¿cuánto mide? ¿Sí? Entonces, para esto, ¿sí? Lo volvemos a dibujar, ¿ya? Y como siempre, ubiquemos, ¿no? los puntos para poder tener, ¿no? Elementos referenciales. El punto A, el punto B, el punto C. Acá está D y acá está E. Por el punto E, ¿sí? Por el punto E dice que hay que pasar una paralela, ¿no? A L3 a DC. O sea, pasamos una paralela. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces, la intersección de BC con la recta dice que es un punto F. ¿No? Se observa ángulos opuestos por el vértice. ¿Dónde observaríamos ángulos opuestos por el vértice? Por ejemplo, la recta que pasa por DE y la recta L2. ¿No? Ahí está. Y también ángulo correspondiente por el posterior de las paralelas, ¿cierto? ¿No? Entonces, si
la recta L3 con DC son paralelas, entonces la medida del ángulo FED, ¿no? También pues medirá 20. Se prolonga entonces, dice L1, o sea, prolongamos, a ver, ¿no? Hasta intersectar a L3. ¿Sí? Observas también, ¿no? De que si L3 con DC son paralelas, entonces BF también tiene que ser perpendicular. Si observamos justamente los ángulos alternos internos, ¿no? A ver, tú visualizas, por ejemplo, L1 y L2. Y para mí L3 sería la recta, ¿no? La recta secante. ¿Ya? Ahí estoy observando ángulos alternos internos. Por lo tanto, el ángulo AGE o AGF, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Sería pues 50. ¿Viste? Nuevamente tú observas, ¿ya? Que en la medida del ángulo, está bien, ¿no? ¿Sí? Para mi caso, si yo observo este triángulo, ¿ya? Este triángulo, ¿ya? Vemos pues de que este ladito tendría que ser pues 90 menos algo, ¿sí? O también, ¿no? Muchas veces agarran, ¿no? Y observamos como son dos ángulos opuestos por el vértice, la suma de estos dos ángulos, alfa más 90, es 50 más alfa. ¿Ves? Formas que ustedes pues tienen que encontrar. Por lo tanto, vemos pues que el problemita, ¿sí? Se resuelve y la respuesta sería la D. Bien, dice, el suplemento de la medida de un ángulo excede en 60 al doble del complemento de la medida de dicho ángulo. ¿Qué medida tiene el ángulo? Bien, entonces vemos pues de que cuando quiero hablar del suplemento del ángulo, lo voy a denotar por ese guión, paréntesis A. El complemento sería pues C paréntesis A. Luego, si yo voy justamente a la condición de mi problema, me dice que el suplemento de un ángulo es 2 veces el complemento del ángulo más 60. ¿Ya? Porque te dice que excede. Entonces, para que sean iguales, observamos justamente eso. Bien. Cuando nosotros observamos justamente ello, ¿sí? Entonces, tenemos que reemplazar. El suplemento sería 180 menos alfa, ¿no? Acá tendríamos 2 veces 90 menos alfa más 60. Revisando las operaciones, acá tendría 180 menos alfa, ¿no? Igual a 180 menos 2 alfa igual a 60. Y encontraríamos que alfa es igual a 60. Ya, solamente, ¿no? Recordando qué es el suplemento de un ángulo o el complemento, ¿no? Encontraríamos la solución. Tu micro. Sí. Bien. A ver. Cuando nosotros nuevamente observamos, ¿sí? A ver, un ángulo cuyas medidas son justamente, ¿no? A o C 70 y B o D 80, ¿sí? Te pide la medida del ángulo que determinan las bisectrices, ¿sí? Tenemos que trazar justamente los ángulos A o C. El ángulo que mide 70. El ángulo B o D. ¿Ya? Otra vez mide 80. ¿Sí? Trazamos las bisectrices del ángulo AOD y del COD.
¿sí? Bisectrices, le damos un ángulo cuya medida es alfa, y acá le damos un ángulo cuya medida es beta. Al ángulo BOC le vamos a llamar el ángulo θ. Se observa nuevamente, ¿sí? ¿Ya? Que 70 sería 2 alfa más θ. Y 80 sería 2 beta más θ. Luego, haciendo las operaciones, ¿ya? Uniendo las dos primeras, tendríamos 2 veces alfa más beta más θ. Por lo tanto, ¿no? Alfa más beta más θ justamente es la medida del ángulo que te pide, ¿no? Entonces, la medida sería igual a 75. ¿Ya? Y esa sería la respuesta B. Cuando hablamos de polígonos, ¿sí? Polígonos, ¿ya? Me dice, en un polígono convexo se cumple que el número de diagonales excede en 30 el número de diagonales de otro polígono cuyo número de lados es la mitad del primero. Calcule el número de diagonales del primero. Entonces, vamos a ver. Sabemos entonces que el número de diagonales sería n por n menos 3 sobre 2. Vamos a demostrarlo dentro de un momento. ¿Ya? Entonces, el número de lados del primer polígono voy a llamarle 2n, ¿no? Y del segundo voy a llamarle n. Es la mitad, dice. Observamos entonces de que el número de diagonales del primero dice que excede en 30 al número de diagonales del segundo. Por lo tanto, sería pues 2n por 2n menos 3 sobre 2, n por n menos 3 sobre 2 más 3. ¿Bien? Cuando nosotros resolvemos esto, ¿sí? Llegamos a una ecuación cuadrática, ¿no? De tal manera de que tú actualizas por regla del aspa y encuentras pues de que el número de lados será 5. Pero como te está pidiendo el número de lados del primer polígono, ¿sí? Tendría que ser 10 lados. Pero lo que realmente nos pide es el número de diagonales del primero. Si nosotros reemplazamos 10 en la ecuación, sería 10 por 7, 70 entre 2, 35 diagonales. Luego encontraríamos, pues, ¿no? Como respuesta a las letras. ¿Sí? Bien. A ver. Chicos, ¿tienen alguna duda cómo hallar los problemas? Por favor, vamos a ver quién levanta la manito para poderle responder. Ya. Todos nosotros, ¿sí? Donde dice participantes, ¿sí? Hay una manito para poder levantar. Ah, ya. Y, muy bien, ¿no? O también para, pues, no reiniciar el audio. ¿Alguna duda? Nada. Sí. Nada, nada. A ver. Vamos entonces a ver algunos problemitas. Yo tengo la duda. Dime, Nicole. Es que pasa que creo que la mayoría de los que estamos ahorita en las clases no entendemos muy bien los ejercicios porque lo está pasando muy rápido. Sí, ya. Ahora vamos, esto se va a colgar justamente después de la clase, ¿ya? Para que nuevamente lo vuelvas a ver. Ah, ¿Ya? ya, para nosotros volverlo a hacer. De hecho que sí, ¿no? De Ah, hecho que ya. sí, solamente ya justamente, ¿no? Una idea inicial, ¿ya? Pero vamos a hacerlo, ¿sí? Ya, completo. Entonces, lo que quiero ahora es, ¿no? Retomar algunos problemas, ¿sí? Para poder compartirlo con todos ustedes, ¿ya? Un momentito. Ya está bien. Gracias. A ver.
Profe, yo tengo una sugerencia. Sí, dime, hijita. ¿Podría cada vez que termine un ejercicio preguntar si es que entendimos algo? Ya, O sea, ya, ahora solamente vamos para a ver. asegurarse. Sí, sí, hijita, sí. Bien, por ejemplo, no, mira. Vamos ahora. ¿Sí? Ya. A ver. Una de las primeras observaciones, creo yo, es la teoría. A ver. Bien. A ver, cuando me hablan justamente del número de diagonales, ¿sí? Es n por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Muchas veces uno agarra y dice, pero bueno, necesito saber cómo se resuelve, ¿no? Para poder entender justamente las aplicaciones, ¿ya? Entonces, vamos a ir ¿no? a una pizarrita, ¿sí? ¿Ya? Para poder ayudarlos de esta manera, ¿sí? A ver. Un ratito, bien. A ver. A ver. ¿Qué pasa con este cambio? Bien. A ver. Cuando nosotros hablamos entonces de el número de diagonales, ¿ya? ¿Dónde está esto?